Jolie y es un placer darte la bienvenida a este canal. En esta ocasión te comparto cómo hice un gorrito de fiesta y como acompañamiento un cuello Claudine. También se les conoce como cuello gorguera y este proyecto va pensado para tener un recuerdo de un cumpleaños. Voy a iniciar con el gorro y este es cónico. Necesitamos un patrón. Yo lo he conseguido a través de prueba y error para conseguir la talla de un bebé. Para facilitar el proceso te dejo la plantilla lista para imprimir en hoja tamaño carta y está disponible en la descripción de este video. Esta plantilla la voy a pasar a cartón. Este puede ser cartón delgado e incluso reciclado como es mi caso. Y solo hay que marcar el contorno de la figura. Una vez ya marcada, se va a cortar la figura del cartón. El cartón va a funcionar como alma, o también se le podría decir como base, pues al ser rígido, el gorro va a ser estable. La plantilla tiene una pequeña línea en uno de sus costados. Esta es una guía para poder marcar dónde se va a unir un extremo con el otro. Y lo menciono porque puedes no marcarla, pero si lo haces va a facilitar el trabajo. Para marcarla fácilmente sobre el cartón, yo doblo la plantilla que tengo en papel. Y a partir de ahí, ajustando la figura, puedo marcar sobre el cartón libremente. Es momento de forrar la base y yo voy a utilizar tela, pues este gorrito quiero que tenga un look un poco más elevado. A la tela le voy a marcar la pieza de cartón. De cierta forma esto es opcional, solo para guiarme. Lo importante es que a la tela le sobre un pedacito más allá del cartón para que pueda forrarse por completo, aproximadamente de medio centímetro. Al área curva le voy a cortar unas muescas y esto es para facilitar el doblez de la tela al momento de ajustar a la base de cartón. Entre corte hay aproximadamente 2 centímetros entre cada uno. Y para unir el cartón con la tela yo estoy ocupando silicón caliente. Se puede utilizar también silicón frío o el pegamento diseñado para telas. Si como en mi caso utilizas silicón caliente, te recomiendo tener cuidado para no quemar tus dedos. Yo suelo tener accidentes con este tipo de pegamento, así que tú ten mucho cuidado. Una vez que todo el contorno ya está ajustado, es momento de unir los extremos, recordando dónde estaba la pestaña, en mi caso del lado izquierdo. A partir de ahí voy a juntar las áreas rectas de mi figura. Para facilitar el doblez, es bueno girar un poco el cartón, dándole movimientos circulares para que este no cree dobleces extraños y quede circular. Ya preparado el cono, con un poco de adhesivo caliente, uno las partes rectas. Solo queda decorarlo. Yo voy a utilizar encaje y un pompón, ambos en tonos claros. El pompón en un tono beige y lo coloco en la punta del cono. Para facilitar el trabajo utilizo el mismo silicón caliente, pero puede ser incluso con aguja e hilo. En el caso del encaje, lo voy a colocar en la base del cono, pero yo deseo que este encaje tenga mucho repulgo, parecido a una escarola. Así que con aguja e hilo voy a hacer un poco de hilván para ajustar este recogido. Una vez que ya tengo lo suficiente para cubrir todo el contorno de la base del gorro, puedo pegarlo. Y yo sigo usando adhesivo caliente. Esta elección es porque es la más rápida y fácil,
pero se puede usar lo que quieras, unirlo con adhesivo frío e incluso aguja e hilo. Por parte de la decoración yo lo voy a dejar hasta aquí, pero se pueden agregar muchas más cosas. Algunas piedras, perlas, brillos e incluso parches. A mí me gusta tal como está. Y solo queda el poder asegurar el gorrito. Para esto voy a utilizar un poco de listón. El listón que estoy ocupando tiene 2 centímetros de ancho. Y de largo he dejado aproximadamente 30 centímetros de cada extremo. Lo pego en los laterales y por la parte interna del gorro. Estos listones tendrán la función de asegurar el gorrito y que este no se caiga. Para acompañar el gorro voy a hacer un cuello claudín, también se les conoce como gorguera, y voy a utilizar la misma tela con la que forré el gorrito. Tiene 1 metro de largo por 25 de ancho. Para evitar muchas costuras, estoy utilizando unas tijeras en corte de zigzag. Estas tijeras me permiten hacer un corte y que los hilos no se salgan de la tela. Ahora doblo casi por la mitad el ancho de esta tela, es decir, una parte va a ir más larga que la otra. Y para que la tela no se mueva, utilizo alfileres. Con ayuda de una regla y un lápiz, marco una línea recta por la parte donde está el doblez. A partir de aquí va una puntada lineal, también se conoce como puntada recta. Es muy fácil hacerlo en máquina de coser y es mucho más rápido, pero a mí me encanta coser a mano, así que voy a utilizar la puntada pespunte, que es la puntada básica. Una vez que ya tengo cosido toda esta línea, se crea un pequeño puente por el cual va a pasar un listón. Yo elegí un tono beige para que haga complemento con las partes claras del gorrito. Como herramienta estoy utilizando un gancho aguja, pero puedes utilizar pasalistón o incluso un pasador para cabello. Lo importante es cruzar el listón por este pequeño túnel que se acaba de hacer. Al ajustar la tela en el listón, esta se encoge y crea unos solanes muy lindos. El listón va a funcionar como tope para asegurar estos olanes. Y listo, está terminado. En mi opinión se ve súper lindo, no solo porque lo haya hecho yo, sino que en un cumpleaños resalta a quien se le celebra, en este caso a un bebé, porque la plantilla y las medidas que di son justo para una talla de bebé. No me queda más que agradecerte por ver el video y llegar hasta el final de él. Sin más por ahora, yo me despido y te deseo días felices, muy felices. ¡Mua!